¿Cómo están mis criaturas? En esta nueva temporada del Ánima del Inframundo, quiero dar un saludo muy especial a todos mis suscriptores, quienes gracias a su apoyo han permitido que las historias sigan creciendo y el canal de Ánima del Inframundo esté llegando a muchos lugares. Espero que los cambios sean de su agrado y no siendo más, vamos a empezar esta temporada con 4 historias de nuestros queridos suscriptores. Posesiones incontrolables. Cuando era niña, mis padres se perturbaban y no podían creer que yo tenía el don de predecir algo del futuro de muchas personas. Fueron muchos casos donde familiares y amigos quedaban asombrados de mis predicciones. La más aterradora fue predecir la muerte de mi padre en un accidente de motocicleta. Un domingo mi madre me llevó a una iglesia. Cuando en ese momento empecé a ver sombras y escuchar voces de muchas personas, pero no eran las voces de los presentes en la iglesia. Eran las voces de personas no vivas. Recuerdo que podía oír lo que pensaban. En la iglesia me usaron como la novedad del momento, como una rara exhibición. Recuerdo que me volví a sentar cuando sentí en ese momento una gran sombra que estaba a mi lado. Recuerdo que era mi lado izquierdo y siento cómo se va metiendo en mi cuerpo. Hasta ese momento recuerdo. Luego, lo contado por mi madre, me dice que distorsioné la voz de una forma muy perturbadora y conté toda la historia de la persona que usaba mi cuerpo. Ese ente, o lo que sea, quería que me suicidara, haciéndome tener una actitud agresiva, siendo necesario la intervención de 3 adultos para evitar eso. Mi madre me decía, hija, vuelve por Dios, pero yo estaba endemoniada. Dicen todos los presentes en la iglesia que yo, una niña de 12 años, con un peso de 40 kilos, les ganaba en fuerza a 3 adultos. Era increíble. Mi madre dice que nunca podrá olvidar eso. Desde ese entonces nos alejamos de la iglesia. Pasaron los años y simplemente nunca más conté que seguía viendo al de la sombra, cómo me perseguía, queriendo tomar mi cuerpo de nuevo, pero nunca más le permití acercarse. Con los años tuve una pareja y vivimos todo lo paranormal que uno se pueda imaginar. Las sombras se aparecían en las ventanas, en los espejos, hablaba a través de las canciones, golpeaba la puerta como tocando una y otra vez. Cuando salíamos a comer algo o beber y volvíamos tipo 2 de la madrugada, todas las luces de la casa estaban encendidas. Sentía que me tocaba. Teníamos 2 hámster. Cuando la sombra empezó a cantar a través de la radio, se escucharon 2 duros golpes en sus jaulas. Fui a ver y mis 2 animalitos murieron de un infarto. Solamente duré 5 meses con mi pareja, porque se estaba volviendo muy violento, acusándome de todo lo malo que pasaba y tachándome de bruja. Presiento que la sombra se apoderaba de él. Una noche tuve una visión donde yo lo asesinaba con un cuchillo, luego de una fuerte discusión, por lo que lo dejé definitivamente para evitar una tragedia. En mi nueva casa no ha pasado nada extraño, pero sí me he visto a mí misma muriendo una y otra vez, saltando por el 10º piso de mi apartamento. Historia enviada por Raquel Zuluaga desde Guadalajara, México. El fantasma de la cabaña.
Hace algunos años, en una noche de Halloween, cuando tenía 14 años, estaba con mi hermana y sus amigas en una casa de mi tía en el campo que estaba abandonada. Ella decía que podía ver duendes y a una niña muerta que se le aparecía constantemente. Mi tía se cambió a la casa de mis abuelos, la cual quedaba en el mismo terreno, y la de ella quedó vacía. Entonces nosotras, de curiosas, fuimos a ver si pasaba algo. Allí había una silla y un palo largo recostado en ella. Nosotras con la adrenalina a todo dar y con ganas de experimentar sensaciones paranormales comenzamos a decir: Espíritu, aparece, manifiéstate. Lo hicimos en modo de broma, pero en ese momento de la nada el palo que estaba recostado en la silla comenzó a sacudirse y no había nada que lo ocasionara. No había viento ni nada. Entre todas nos miramos, salimos gritando y corriendo de ahí. Lo único que recuerdo, como si fuera ayer, fue el fuerte garrotazo que sentimos mi hermana y yo en la cabeza mientras corríamos, y lo más horrible fueron las carcajadas de una mujer mientras nos perseguía. Al llegar a la cabaña de mi tía y mis abuelos, les contamos lo sucedido, recibiendo un fuerte regaño de mi abuelo, quien dijo: ¿por qué tienen que ir a ese lugar? Esa propiedad nunca se ha podido vender por ese espanto que habita en esa cabaña. Y lo peor de todo es que es un ente muy agresivo, pues varias veces he llevado curas para que sanen ese lugar y no ha sido posible. Han pasado varios años y desde que murieron mis abuelos, ninguno de sus hijos ha querido hacerse cargo de ese terreno y menos vivir ahí. Averiguando acerca del pasado de ese terreno, me pude dar cuenta que antes de mis abuelos adquirir esa propiedad en esa cabaña habían violado y asesinado a una muchacha de nombre Angélica Lozano. Lo cierto es que ese lugar nunca lo volveré a visitar. Historia enviada por María Teresa Domínguez desde Quito, Ecuador. La higuera de los espíritus. Esta historia sucedió cuando tenía 14 años. Es lo más perturbador que haya vivido, pues en esta historia está involucrada mi bisabuela. Yo vivía con mi mamá en una casa en Recoleta. Era una casa larga con un patio al fondo, y ahí justo al fondo había una higuera. Esta casa estaba dentro de la casa grande. Me explico. Eran varias casas dentro de una muy grande, y la mía daba justo a la higuera, la cual se podía ver desde mi ventana. Una vez estaba viendo televisión con mi madre, cuando mirando la higuera, de reojo recuerdo ver cómo una sombra muy negra se revolcaba bajo ella. Era una sombra que expedía como un aura o brillo negro muy intenso, y no tenía forma, solo se movía de un lado a otro en el suelo revolcándose. Pensé que era mi imaginación, así que le pregunté a mi madre si también había visto la sombra en la higuera. Ella me responde: sí, hijo, yo también la vi, pero no quise decirte nada para no asustarte. Yo quedé con mucho miedo. En esa casa ocurrían muchas cosas. Una vez fue un cura a santiguar la casa y empezó a crujir la casa entera. Lo más perturbador que me di cuenta teniendo mis 18 años fue que mi bisabuela, que ya está muerta, era partera en tiempos antiguos y hacía abortos en su propia casa, y cuenta mi abuela que enterraba los fetos en el patio de la casa, antes de existir el palo de higuera, pues mi bisabuela era bruja. Historia enviada por Daniel Moscoso Becerra, desde Recoleta, Buenos Aires.
Vacaciones de miedo. Hace algunos años, fui de vacaciones con mi esposa e hijos a la costa atlántica de Colombia, a una ciudad maravillosa llamada Cartagena. En esa mágica ciudad, arrendamos una casa ubicada en Playa Grande, un sector muy exclusivo de la ciudad antigua. Al llegar a esa vieja casa, todos los miembros de mi familia nos miramos, pues en simultáneo sentimos una sensación muy extraña y una energía muy negativa. La casa era propiedad de un anciano muy reservado y conservador. En ella existía una especie de subterráneo o sótano, cerrado con una gran cadena y un candado. Mis dos hijos mayores se asomaron por la parte externa de la casa para ver qué había en ese sótano por una pequeña ventana que había a un costado de la casa. Al mirar hacia abajo, había una Biblia con una vela encendida y al fondo un vestido de mujer pegado a la pared. Les llamé la atención a los niños por estar metiendo sus narices donde no deben. Dejamos las cosas, apagamos las luces de la casa y nos fuimos a buscar un lugar donde comer algo, pues el viaje nos traía muy agotados. Luego de dar una vuelta por la ciudad, regresamos a la casa encontrando con asombro que todas las luces de la casa estaban prendidas. Al ingresar, mi hija de 6 años, gritando, señala las escaleras del segundo piso, diciendo que una mujer muy fea estaba ahí parada diciendo que nos fuéramos. La verdad, nadie más vio algo, pero el frío y las ganas de salir corriendo de ese lugar nos invadió. Tanto que llamamos al dueño y cancelamos la estadía en ese lugar. Después de un par de horas, llegamos a un hotel cercano mientras ubicábamos otro lugar. Un agente turístico nos recomendó una buena casa cerca de la playa. Yo le conté lo sucedido, y este hombre con cara de asombro me contestó: menos mal no se quedaron en esa casa. Se dice que el fantasma de la señora Matilde aparece constantemente a quienes desean quedarse, pues no ha podido descansar en paz porque su esposo, desde que ella murió, le armó un altar con sus restos y el vestido de novia en su sótano, siendo imposible que el alma de esa señora descanse en paz. El hombre terminó recomendándome que nos quedáramos en un hotel, pues esas casas antiguas guardan demasiados secretos y algunas tienen fantasma propio. Historia enviada por Santiago Martínez desde Bogotá, Colombia. Si te han gustado estas historias, te invito a suscribirte al canal. Espero verlos pronto. Felices sueños, si es que pueden. Un saludo muy especial al grupo de WhatsApp del Ánima del Inframundo, donde está la nueva generación de youtubers de canales de terror y suspenso. En la descripción dejaré sus enlaces para que pasen a visitarlos. No se arrepentirán.